Hola chicos, buen día, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren bien. Bien, hemos llegado ya a la última clase del curso de Química Orgánica para licenciatura en Nutrición y hoy vamos a estudiar las vitaminas. Vamos a ver de qué se trata, qué son las vitaminas, qué tipo de estructuras presentan, qué funciones cumplen, dónde las podemos encontrar y otros aspectos más relacionados con este tema. Bueno, para comenzar, veamos algunas generalidades, ¿sí? En 1912, el año del hundimiento del Titanic, ¿sí? Este señor, Casimir Funk, un señor de origen polaco, postuló la existencia de una sustancia llamada vitamina. Fíjense la palabra, el origen de la palabra vitamina viene del latín, vita quiere decir vida y amina, ¿sí? Un compuesto nitrogenado que tiene nitrógeno, una amina. ¿Bien? Y propuso que había algunas sustancias que podían revertir una enfermedad en particular que era el beriberi, ¿sí? Que se daba mucho en el sur de Asia, en Sri Lanka, en estos países. Ya vamos a ver bien un poco de qué se trata el beriberi, ¿sí? Pero vio que al suministrar en palomas, en prueba de laboratorio, en palomas que tenían síntomas similares al beriberi, arroz que tenía la cáscara externa, ¿sí? Se revertía la enfermedad, ¿sí? Se podía recuperar el estado de salud de estos animales. ¿Bien? Entonces a estos compuestos que debían estar presentes en esa cubierta del arroz, en la cáscara del arroz, le dio el nombre de vitaminas, es decir, compuestos que eran vitales, aminas, compuestos nitrogenados que eran vitales para la vida. ¿Sí? Hoy en día se sabe que las vitaminas no son todas compuestos nitrogenados, algunos de ellos sí, otros no. ¿Sí? Sin embargo, el nombre persiste y se sigue utilizando en el lenguaje científico y en el lenguaje cotidiano. ¿Qué son las vitaminas? Son moléculas orgánicas, ¿bien? Indispensables para el funcionamiento adecuado de los seres vivos, ¿sí? Es decir, el concepto indispensable implica que son moléculas sin las cuales no hay un buen estado de salud, ¿sí? Incluso se puede llegar a la muerte. ¿Bien? Son necesarias en cantidades mínimas, ¿sí? que algunos organismos establecen lo que se llama requerimientos diarios recomendados, es decir, cantidades pequeñas, ¿sí? Que se tienen que suministrar de manera periódica. No quiere decir que si un día uno no consume una vitamina va a padecer una enfermedad, pero sí a lo largo del tiempo, si no hay un suministro periódico, sí pueden llegar a desarrollar alguna patología. Algo fundamental, y esto es pero muy importante. Ninguna vitamina cumple funciones estructurales ni energéticas. ¿Bien? A diferencia de otras biomoléculas que hemos estudiado hasta ahora, como los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, que todos ellos o la mayoría de ellos pueden llegar a cumplir funciones estructurales o energéticas, en el caso de las vitaminas no. ¿Bien? No cumplen funciones estructurales ni energéticas. Y la particularidad que tienen es que no son sintetizadas por los animales. En general hay algunas, como por ejemplo la vitamina C, que sí puede ser sintetizada en el hígado de algunos mamíferos, no nosotros, ¿sí? Nosotros no tenemos la capacidad de sintetizarlo. O sea que yo aquí, para hacerlo más preciso, diría que no son sintetizadas por lo menos por los humanos, ¿sí? Y por lo tanto deben proporcionarse en la dieta, deben ser suministradas a través de la dieta. ¿Quiénes las sintetizan a estas biomoléculas? ¿Sí? Principalmente bacterias, microorganismos, bacterias y hongos y las plantas. ¿Sí? Y como les decía anteriormente, algunas pueden llegar a ser sintetizadas en algunos animales. ¿Sí? Y se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a la solubilidad. Las vitaminas liposolubles, es decir, aquellas que se solubilizan, que se disuelven en grasas, y las vitaminas hidrosolubles, es decir, aquellas que se disuelven bien en agua. Aquí en esta tablita está en inglés, pero no presten atención a eso. Simplemente quiero que miren la estructura de todas las vitaminas que existen. ¿Sí? Estas son todas las vitaminas que existen.
Fíjense que tienen estructuras químicas muy diversas, ¿sí? Algunas son moléculas bastante sencillas, como la vitamina B3, y otras son moléculas sumamente complejas, como la vitamina B12. ¿Bien? Si pueden distinguir aquí, están las vitaminas con un recuadro de color diferente, en este caso un color rosadito, tanto para la vitamina K, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina A. Esas vitaminas corresponden al grupo de las vitaminas liposolubles, mientras que el resto, ¿sí? Todas las vitaminas del grupo B y la vitamina C, que se encuentra por aquí, corresponde al grupo de las vitaminas hidrosolubles. Ya vamos a ir viendo entonces cada una de ellas en particular, ¿sí? No me interesa, ¿sí? Porque sería una locura, no me interesa que se aprendan las estructuras de memoria de las vitaminas, ¿sí? Sino que más o menos puedan relacionar qué funciones cumplen, dónde se encuentran, ¿bien? En qué parte del metabolismo tienen algún rol fundamental, etc. Bien, vamos a comenzar entonces a ver las vitaminas liposolubles, que son las 4 que les mencioné anteriormente. La vitamina A, ¿sí? Que pertenece al grupo de los retinoides. La vitamina D, que corresponde a los calciferoles. La vitamina E, o tocoferoles. Y la vitamina K, o quinonas. Esto tiene que ver con su estructura química, estos otros nombres. ¿Es necesario que se lo aprendan? Sí, es muy importante que vayan reconociendo todos los nombres alternativos que pueden ir recibiendo las vitaminas o en qué grupo entran, son clasificadas. Bien. De toda esa diversidad estructural que vimos, diversidad estructural desde el punto de vista químico que vimos para todas las vitaminas liposolubles, la vitamina A, D, E y K, comparten algo, que son sintetizadas a partir de esta molécula, ¿sí? De esta estructura de 5 carbonos, conocidos como isoprenoides. ¿Bien? Vamos a ver que en algunos casos se ha perdido un poco esa estructura, algunas modificaciones, pero en algunos casos uno puede identificar perfectamente dónde está la cadena isoprenoide. Veamos primero la vitamina A. La vitamina A, ¿sí? Que es el transretinol, es un alcohol isoprenoide, ¿sí? Cumple funciones fundamentales en el mecanismo de la visión, como vamos a ver enseguida. Además, tiene una función en el estímulo del desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Y en la proliferación y diferenciación celular. Seguramente ustedes están familiarizados con muchas cremas, como por ejemplo la Dermagloss, la Vagovit o muchísimas otras cremas que se usan, cremas cosméticas o con algún fin terapéutico. Y si ven la composición van a ver que muchas de ellas contienen vitamina A, porque se sabe que la vitamina A ayuda en los procesos de diferenciación celular del tejido de la piel, ¿bien? De la piel, y eso ayuda a regenerar la piel en algunos casos, como por ejemplo cuando ha habido algún tipo de cicatriz, de heridas que dejan cicatrices, estrías, etc. Bueno, la vitamina A cumple un rol fundamental en ese proceso de regeneración celular de la piel, ¿bien? Eso en aplicación por vía tópica, es decir, por contacto directo con la piel. Pero también es necesario una incorporación de la vitamina A en sus distintas formas, como vamos a ver enseguida, por vía oral, es decir, a través de los alimentos. ¿Cuáles son las fuentes de vitamina A? Puede ser una ingesta directa, ¿sí? A través de la leche, huevos, hígado, es decir, productos de origen animal, o como provitamina A, que es el beta-caroteno. ¿Qué es una provitamina? Una provitamina es una molécula que por alguna modificación en nuestro organismo va a dar lugar a la forma activa de la vitamina, es decir, que es el precursor de la vitamina. Fíjense los requerimientos diarios, cantidades muy chiquititas, 1 miligramo. Para que tomen en referencia las cantidades estas, en el laboratorio 1 miligramo se pesa, es apenas una puntita de una espátula, ¿sí? Uno la puede pesar, pero es muy chiquito. Para que tomen de referencia, por ejemplo, una aspirina, si se van a ver el comprimido de aspirina, tiene 100 miligramos, ¿sí? 100 miligramos del compuesto activo del ácido acetilsalicílico, que es el compuesto que está presente en la aspirina, ¿sí?
Además tiene otros excipientes, es decir, que tomen de referencia el tamaño de esa aspirina como para tener idea de que eso son un poco más de 100 miligramos. Bien, bueno, para el requerimiento diario de la vitamina A es 1 miligramo, es decir, una cantidad muy muy pequeña. ¿Qué sucede cuando no se ingiere la cantidad necesaria de la vitamina A, cuando en la dieta no se incorpora esa cantidad? Aparecen algunos síntomas, algunas patologías, ¿sí? Que se pueden manifestar como ceguera nocturna, xeroftalmia, caracterizada por una opacidad en el cristalino, ¿sí? Bueno, y algunos síntomas más como pueden ser manifestaciones en la piel, resequedad de la piel, ¿sí? O descamación de la piel, hiperkeratosis, algunos distintos síntomas. ¿Bien? La vitamina A tiene la particularidad de que si uno la ingiere en exceso, ¿sí? Puede dar lugar a cuadros de hipervitaminosis, ¿sí? Como es una vitamina liposoluble, cuando uno consume cantidades muy muy grandes de vitamina A, por ejemplo en comprimidos, ¿sí? No tanto a través de los alimentos, porque en los alimentos la cantidad que hay es limitada, ¿sí? Pero vienen muchos comprimidos que uno puede comprar en la farmacia, que son ricos en distintas vitaminas, entre ellos, por ejemplo, la vitamina A. ¿Bien? El consumo excesivo de esa vitamina puede producir cuadros, como dije, de hipervitaminosis, porque la vitamina, al ser liposoluble, comienza a acumularse en el tejido graso, ¿sí? Y lleva un tiempo hasta que se vaya eliminando. Esos cuadros de hipervitaminosis, ¿en qué se caracterizan? Hay algunos síntomas, como pueden ser cefalea, es decir, dolor de cabeza, vómitos, pueden aparecer dolor en los huesos o en las articulaciones, visión borrosa, ¿sí? Dificultad para ver principalmente de noche, enfermedad hepática, es decir, puede estar afectado el hígado, y pueden aparecer aumentados algunos parámetros bioquímicos como son las enzimas hepáticas, la GOT, GPT, FAL, etc. ¿Bien? Suele aparecer cuadros de hipervitaminosis o manifestaciones clínicas similares a la hipervitaminosis A cuando se usan algunos tratamientos para curar el acné, ¿sí? Como los retinoides, hay algunos fármacos que son análogos a la vitamina A y se usan justamente por sus efectos sobre la piel, se los usa para el tratamiento del acné. Y bueno, cuando se trata a la persona con este tipo de fármacos, es muy importante hacer un seguimiento de las enzimas hepáticas para saber si hay alguna alteración en el hígado, ¿sí? Si el hígado se está viendo afectado. La vitamina A también tiene la particularidad de ser altamente teratogénica en cantidades elevadas. ¿Qué quiere decir teratogénica? Que produce malformaciones en el feto que está en desarrollo. Es decir, que si una mujer está embarazada, tiene que tener mucho cuidado con el consumo tanto de esta vitamina en forma de comprimidos o de estos medicamentos que les mencionaba anteriormente para el tratamiento del acné. Bien, en esta diapositiva está representada la molécula del betacaroteno. El betacaroteno es el pigmento que le da el color naranja característico que tiene, por ejemplo, la zanahoria. Está presente también en otros vegetales, es decir, que es sintetizado por las plantas. ¿Bien? El betacaroteno, que es una molécula bastante grande, cuando uno la ingiere, puede sufrir una ruptura, ¿sí? A este nivel, dejando dos moléculas, ¿sí? Que ya es sí la forma más activa de la vitamina A, conocido como vitamina A1 o retinol. ¿Bien? Ese retinol, a continuación, puede sufrir una oxidación del carbono 15 para dar el cis 11 cis retinal, que es el pigmento visual. Fíjense que acá hay un cambio, ¿sí? En la geometría entre el enlace 11 y 12. Aquí en el retinol, en la vitamina 1, se encuentra con geometría trans, mientras que cuando se oxida al cis retinal también hay un cambio en la configuración y tenemos una geometría cis, mientras que todos los demás enlaces, dobles enlace carbono-carbono, son trans. ¿Bien?
El 11-cis retinal se considera el pigmento visual, como vamos a ver enseguida, que cuando incide la luz sobre esa molécula produce un cambio en la configuración de manera tal de transformar nuevamente la configuración de estos carbonos, ¿sí?, para dar lugar a la geometría trans, de manera tal de dar todos los isómeros trans en la cadena carbonada. ¿Bien? A ese compuesto se lo conoce como todo trans retinal. La modificación en la geometría en este enlace entre 11 y 12 produce un cambio importante en la forma de la molécula, que va acompañado con un cambio en una proteína que está asociada a ella, que es la rodopsina, ¿sí? Y ese cambio desencadena una señal eléctrica que termina traduciéndose como el fenómeno de la visión. ¿Bien? Es así como se explica el fenómeno de la visión a través de la modificación química de esta molécula, de esta vitamina. ¿Bien? A su vez, el 11-cis retinal puede sufrir un proceso de oxidación, ¿sí? Del aldehído se oxida al ácido, este carbono 15 se oxida al ácido retinoico, ¿sí? Y esa es la molécula responsable de actuar sobre las células epiteliales para favorecer los procesos de proliferación y diferenciación celular. Bien, ¿dónde se producen ese fenómeno de la visión? ¿Sí? Justamente en células especializadas que están en el ojo, ¿sí? En la retina del ojo hay dos tipos de células, los bastones y los conos, ¿sí? Son células alargadas que reciben ese nombre justamente por la forma que presentan. Los bastones son los responsables de la visión nocturna y de la visión periférica, mientras que los conos son los responsables de que podamos ver los colores. Si analizamos la estructura microscópica de los bastones, vamos a ver que tienen una parte externa, ¿sí? Un segmento interno. En el segmento interno se encuentra el núcleo, las mitocondrias, ¿sí? Que son necesarias para la producción de energía del ATP, mientras que en el segmento externo está lleno de unos discos membranosos, ¿sí? Formados por membranas lipídicas por una bicapa lipídica. Y si uno analiza esa bicapa lipídica, aquí tenemos una representación más ampliada, vamos a ver que hay una proteína transmembrana, una proteína integral que las atraviesa, ¿sí? Que es la rodopsina. Esa rodopsina se une covalentemente a la molécula del 11-cis retinal, ¿sí? Y cuando, a ver, creo que es la siguiente diapositiva. Bien, voy a tratar de explicarles de manera muy simple, ¿sí? Muy simplificada, mejor dicho, cómo ocurre, cuáles son los procesos bioquímicos que dan lugar al fenómeno de la visión. ¿Sí? Aquí tenemos representado esquemáticamente un bastón, uno de los tipos de células especializadas que están en el ojo, ¿sí? Y aquí hemos ampliado, en esta otra parte, hemos ampliado una porción de ese bastón en el cual se ven la membrana plasmática, ¿sí? La membrana celular, y en su interior estos discos membranosos. Como les mencioné anteriormente, estos discos membranosos, que están formados por una bicapa lipídica, contienen unas proteínas transmembranas, unas proteínas integrales conocidas como rodopsina, la cual se une covalentemente al 11-cis retinal. Cuando incide la luz tiene la energía suficiente para producir el cambio, ¿sí? En la geometría del doble enlace entre carbono 11 y carbono 12. Recuerden que en el 11-cis retinal justamente tiene una geometría cis y cuando incide la luz cambia esa geometría a trans. Ese cambio en la molécula, ¿sí? Fíjense aquí está, acuérdense que cuando hay un doble enlace carbono-carbono con geometría cis se produce un quiebre en la molécula, ¿sí? Y cuando es todo trans, la molécula puede mantenerse más extendida, más alargada. Eso es un cambio importante que produce una modificación en la proteína que desencadena una serie de señales o de cambios bioquímicos, ¿sí? Que finalmente terminan traduciéndose, por decirlo de alguna manera, en la reducción de la concentración del GMP cíclico.
El GMP cíclico, acuérdense que es un nucleótido, ¿sí? Que tiene una función de segundo mensajero. ¿Bien? Cuando se reduce la concentración de GMP cíclico porque actúa una enzima que lo que hace es romper un enlace éster, ¿sí? Fosfoéster. Lo que sucede al disminuir esa concentración es que se cierran unos canales que permiten el libre paso de iones sodio y calcio. Al cerrarse esos canales, ¿sí? Ya no pueden circular libremente los iones sodio y calcio y eso produce una hiperpolarización de la membrana. ¿Qué es una hiperpolarización? Es que la concentración de los iones sodio, calcio, es distinto en el espacio extracelular que en el espacio intracelular. Hay una diferencia de concentraciones muy importante entre en ambos espacios, ¿sí? Separados por la membrana, ¿sí? Como consecuencia de eso, de esa hiperpolarización, eso se traduce como una señal eléctrica que finalmente es transmitida a neuronas especializadas del cerebro y así es como se explica el fenómeno de la visión de una manera, como les digo, muy sencilla, ¿sí? Muy simplificada. Otra vitamina que entra en el grupo de las vitaminas liposolubles es la vitamina D, ¿sí? La vitamina D se encuentra como vitamina D3 o colecalciferol o vitamina D2 o ergocalciferol, ¿bien? Lo podemos encontrar en la dermis y epidermis de animales superiores en forma inactiva, ¿sí? O en hongos, ¿sí? Como provitamina D2. La vitamina D cumple una función fundamental tanto en la absorción del calcio a nivel intestinal, el calcio que uno ingiere con los alimentos que sea absorbido a nivel intestinal es favorecido justamente por la vitamina D, ¿sí? Como en la incorporación de ese calcio para formar el tejido óseo. Como podemos ver de la estructura de la vitamina D, es un derivado del colesterol, de hecho es la molécula de colesterol que tiene un doble enlace adicional entre carbono 7 y carbono 8. ¿Sí? Recuerden que el colesterol tiene esta estructura de los esteroides con los 4 anillos fusionados del ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Bien? Uno lo ingiere en forma inactiva y esta molécula se activa por exposición a la radiación ultravioleta para producir un pequeño cambio, un cambio importante, significativo en el anillo B. Recuerden que este es el anillo A, anillo B, anillo C y anillo D, ¿sí? Se produce, como podemos ver en esta reacción, ¿sí? Cuando incide la luz ultravioleta, se rompe este enlace, ¿sí? Y se reacomodan los electrones, ¿sí? Para dar lugar a la forma activa de la vitamina, la cual a continuación, como vamos a ver en la próxima diapositiva, sufre una serie de modificaciones a nivel renal y hepático. Fíjense las cantidades que se requieren diariamente, muy pequeñitos, 5 microgramos, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando hay una carencia? ¿Sí? Se pueden producir algunas enfermedades como puede ser el raquitismo en los niños, ¿sí? Que se manifiesta por deformación en las extremidades, ¿sí? Por una falta de desarrollo del tejido óseo, ¿sí? Y en adultos puede dar lugar a osteoporosis y osteomalacia. La osteoporosis es un cuadro ya grave en el cual hay una diapositiva, hay una mala formación del tejido óseo. Aquí tenemos una representación de un tejido, un hueso normal, donde uno puede ver una estructura bastante compacta, que es justamente la función que tienen los huesos de dar sostén a los músculos, ¿sí? Y cuando falta calcio, falta vitamina D, el calcio no se absorbe normalmente, no se deposita normalmente en los huesos y estos huesos aparecen con una estructura justamente con poros, con huecos. Por lo tanto, es un hueso mucho más frágil que puede romperse fácilmente, ¿sí? Esto puede suceder en estos cuadros de osteoporosis en personas adultas que no tienen un buen consumo de calcio, de alimentos en calcio. El calcio lo podemos encontrar en alimentos como los derivados de la leche, el queso, etc. O en personas que no tienen una buena incorporación de la vitamina D, ¿sí?
y como consecuencia de ello se pueden producir fracturas frecuentes, en algunos casos con una incapacidad de la persona que sufre esta fractura, ¿sí? Una incapacidad permanente. Como les mencionaba, la forma activa de la vitamina D se produce una vez que se modifica por esta radiación de la luz ultravioleta, en el cual se produce la modificación en el anillo B. ¿Sí? En el anillo B se rompe este enlace. Fíjense que se da una estructura ahora abierta, ¿sí? Donde hay dobles enlaces carbono-carbono conjugados. Y a continuación, esta forma de la vitamina D3 sufre una serie de hidroxilaciones a nivel de liver es hígado, en inglés kidney riñones, a nivel del hígado y riñones, ¿sí? En la posición 25 y en la posición 1, perdón, 1. Entonces la forma activa finalmente es el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Esta es la forma activa que se termina de activar a nivel de riñón e intestino. Bien. Otra de las vitaminas liposolubles es la vitamina E, que pertenece al grupo de los tocoferoles. ¿Bien? Esta vitamina la encontramos en aceites principalmente, en aceites vegetales. ¿Sí? Es muy rica si ustedes prestan atención a los envases del aceite de girasol, aceite de trigo, aceite de oliva. ¿Sí? Van a ver que dice en el rótulo del envase rico en vitamina E. ¿Sí? La función de la vitamina E es justamente actuar como un antioxidante. ¿Sí? Nos protege de aquellas especies radicalarias, se las conoce, que son sumamente agresivas contra los ácidos grasos insaturados que están presentes en las membranas plasmáticas. ¿Bien? Entonces la vitamina E evita esa oxidación que como consecuencia de esa oxidación las membranas se vuelven más frágiles y puede haber ruptura con obviamente la muerte celular. Actúa principalmente en medios no polares, justamente como son las membranas plasmáticas. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hay una carencia de la vitamina E? Pueden aparecer síntomas como debilidad muscular, hemólisis. Hemo quiere decir, viene de los glóbulos rojos, ¿sí? Lisis de los glóbulos rojos, ¿sí? Como consecuencia de fragilidad de eritrocitos o glóbulos rojos, y puede haber algunos cuadros de anemia. ¿Sí? Sin embargo, la deficiencia en los humanos es muy rara. ¿Pueden haber cuadros de hipervitaminosis por vitamina E? Sí, sobre todo cuando se consumen en cantidades excesivas estos comprimidos, estos suplementos dietarios que contengan esta vitamina, ¿sí? Y se manifiesta por algunos trastornos hepáticos. Y finalmente, dentro de las vitaminas liposolubles tenemos la vitamina K, ¿sí? Que tiene una función fundamental en la coagulación sanguínea. ¿Sí? Donde la encontramos principalmente en plantas de hojas verdes, ¿sí? También en el tomate, y algunas bacterias como por ejemplo las que están asociadas a nuestros intestinos, a la microbiota intestinal, son capaces de producir vitamina K. Por eso también es infrecuente la carencia por esta vitamina en personas normales, ¿sí? Porque las bacterias que están asociadas algo producen más lo que incorporamos a través de los alimentos. Sin embargo, si hay algún problema intestinal o hay un problema de falta de nutrición adecuada por periodos prolongados de tiempo, sí puede haber un cuadro de hipovitaminosis, ¿sí? Y se manifiesta por problemas en la coagulación sanguínea. Básicamente, lo que hace la vitamina K favorece la carboxilación de un aminoácido que está presente en una proteína de la cascada de la coagulación, que es la protrombina. ¿Sí? El ácido glutámico se carboxila para dar lugar al gamma carboxiglutamato, y este gamma carboxiglutamato, fíjense que es un carbono que tiene dos ácidos carboxílicos como carboxilato, pueden secuestrar el calcio, ¿sí? Dar un complejo con el calcio, y de esa manera es como actúa la protrombina en el proceso de la coagulación, favorecido por la vitamina K.
Bien chicos, dejamos ahora el tema de vitaminas liposolubles y continuamos en la siguiente parte de este tema con las vitaminas hidrosolubles.